Bueno, muy bien. ¿Cómo andás, Marcia? Bienvenida. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Estamos en la segunda edición del programa del POR, que se llama La Revolución, una charla necesaria, un tema, digamos, que es necesario retomar siempre y que además está ausente de los debates en general. Recién escuchábamos una canción que cantamos en el Encuentro de la Mujer, que es un poco una síntesis de toda esa lucha política que fuimos a dar. Y hoy estamos, le cuento a los compañeros y compañeras, estamos con Marcia, que es una compañera militante del POR boliviano, que estuvo presente ahí en su primer encuentro de la mujer para Marcia, para nosotros el número 36. ¿Cómo andás, Marcia? Ya has llegado a tu lugar y bueno, después de una gran experiencia, ¿no? ¿Cómo estás, Sí, Marcia? Angélica, ya aquí en mi país y bueno, vengo de una experiencia realmente muy importante, ¿no? Tanto personalmente como políticamente, Bien. tanto para las mujeres en general como para las mujeres revolucionarias, ¿no? Exacto. Marcia, Es ¿te un parece? encuentro que nunca he visto. Eso te iba a decir esto. Bueno, yo hacía referencia recién a la audiencia que era tu primer encuentro y por ahí quería contar, por si hay compañeras que están conectadas desde Bolivia o desde Brasil o de Chile, de otros lugares, que este encuentro, como yo decía, es el 36, hay 36 encuentros que se han realizado sistemáticamente, excepto, bueno, en la pandemia, que estos encuentros empezaron en el año 1986, o sea, hace mucho tiempo, y que desde ese primer encuentro, mira, te cuento, Marcia, en el que solo asistieron 45 mujeres, que pedían en ese año la patria potestad, habían ganado la patria potestad compartida, que antes, si por ahí las mujeres recuerdan, la patria potestad la tenía el hombre solamente y no la mujer, y estaban en ese momento peleando el derecho al aborto. Desde ese encuentro hasta este último que han asistido 70.000 mujeres, o sea, es un encuentro que la particularidad que tiene es que crece, que en general ocurre, digamos, con los encuentros de trabajadoras o trabajadores, que es muy difícil sostenerlos en el tiempo por distintas cuestiones, ¿no? Por experiencias fallidas, por lo que significa sostener espacios, digamos, que no están directamente vinculados con los lugares de trabajo, sino que son extras, que son, por ejemplo, los sindicatos, que son lugares vinculados con los lugares de trabajo. Bueno, este encuentro, a partir a través de los años, lo que ha ocurrido es que ha crecido, es multitudinario y ha pasado por distintos momentos. Yo recién mencionaba que en el primer encuentro se peleaba se reivindicaba el derecho al divorcio, pasó por una consigna que es no hay hombres libres y mujeres libres, pasó por otras consignas como no la maternidad sea el placer, o sea, fue también acompañando los distintos debates que se daban en torno a la cuestión de la mujer, a los feminismos. Un debate que atravesó muy fuerte hace unos años fue el derecho al aborto. Bueno, fue atravesando distintos debates que tenían que ver con las particularidades o las cuestiones que las mujeres llevaban como preocupaciones propias, hasta que hoy llegamos a un encuentro que tiene más de 110 comisiones, o sea, digamos, con distintas temáticas, y que vos lo decías, pero también recién estaba mirando yo le hice una entrevista a una compañera que vino de Sahara, que es un pueblo sahariano que es oprimido, digamos, dentro de Marruecos, asisten mujeres de otros lugares del mundo, con un fenómeno muy particular, a contar su situación, y que este año particularmente tuvo, digamos, se realizó en Bariloche. Para los que no saben, Bariloche es una ciudad que queda al sur de Argentina, que está en el medio del territorio mapuche, con la cuestión mapuche atravesando. Y bueno, queríamos hacer referencia quizás, seguramente hay compañeras que le conocen, que han participado, se las llama encuentreras, te cuento de las que van a todos los encuentros, pero quizás como vos era la primera vez, bueno, lo primero que te quería preguntar era tu impresión sobre este fenómeno en un encuentro de mujeres trabajadoras, porque ahí hay mujeres oprimidas, ya sea, digamos, de la pequeña burguesía o desocupadas o trabajadoras de distintos lugares. ¿Qué impresión te generó ver este espacio de debate tan amplio? O sea, primero sí, ¿no? El hecho de que me he encontrado con toda clase de mujeres, trabajadoras, jubiladas, estudiantes, y entonces también de toda clase de edades. Ha sido para mí un gusto y le mando un saludo a Elsa y a Edna también, encontrarme con estas
además poristas, militantes antiguas, que además estaban en el primer encuentro pidiendo en Argentina el divorcio, pero ahí también estaban niñas desde los 14, 15, 17 años, chicas que sí han ido en condiciones así contra todo, ¿no? Estaban durmiendo en carpitas ahí en la plaza, porque lo importante para ellas era ir, encontrarse con las otras mujeres y decir su posición, cualquiera fuera. Había intelectuales, Ujú, profesionales. ujú, Me llamó también la atención esta compañera que estaba viviendo en España, es argentina, y había venido al encuentro porque sí tenía que venir, o ujú. sea, toda su vida había venido y ella desde España, que está trabajando ahora allá, viene al encuentro porque considera muy importante además venir a contar su posición, su punto de vista. Ella estaba en la Comisión Internacional y quería dar su punto de vista de la crisis mundial, cómo lo veía ella desde España, ¿no? Ujú. O sea, ese fenómeno yo voy analizando y no hay en Latinoamérica. Un paréntesis, Marcia, de lo que vos decías, es que para los que no saben, las mujeres juntan plata todo el año para ir, la gran mayoría. Es decir, es algo que ponen de su sueldo magro, muchas veces, de su bolsillo, y se organizan y venden cosas y juntan plata para ir 2 días a discutir política. Es decir, no es algo financiado por los gobiernos, porque habíamos leído ahí un artículo que estaba totalmente errado de la realidad, digamos que decía, no, que lo financian los gobiernos. No es algo financiado por los gobiernos. Incluso las mujeres, la mayoría duermen en escuelas, porque les se prestan las escuelas para que duerman, se pagan su propia comida también, y en los talleres se discute política, digamos, no se paga nada ni para estar ni para nada. Sí, por eso la tan fuerte era la consigna de les hicimos el encuentro, ¿no? O sea, a pesar de todo, les hicimos, qué momento. Era una felicidad de todas ver esa, ese poder realizar el encuentro pese a todas las condiciones. Y bueno, supongo que no siempre son bienvenidas y en Bariloche también había resistencia, ¿no? Sí, en Bariloche hubo Entonces, una marcha de la derecha, digamos, contra los mapuches, hay un sector muy fuerte, y en otros lugares, como en Mendoza, algunos sectores más fachos se negaban a venderle comida, a llevarlas en sí, el sí, taxi a las compañeras, o sea, hay una sí. resistencia no en Bariloche, pero en muchas provincias que son, digamos, de un tinte más conservador, como por eso vos mencionabas esa canción que se canta con tanta alegría, porque es a pesar de todo, pudimos juntarnos a debatir, a pesar de la resistencia de algunos sectores, ¿no? Y lo importante es que también participan en los partidos políticos, ¿no? Y organizados, sí, también estaban las peronistas, y lo importante es que está el POR. Y como decía, las compañeras antiguas me contaban, desde el primer encuentro, ¿no? Y lo importante es que yo he visto a un POR debatiendo la dirección, que eso es lo importante, ¿no? Si tú no debates la dirección de un movimiento, además de masas, 70.000 personas, mujeres ahí participando, si tú no debates, entonces obviamente esta dirección no existe, ¿no? Y ese es el trabajo concreto que se tiene que hacer. Y yo aprendí ese trabajo concreto ahora de manera internacional, ¿no? Porque si bien sirvió mi experiencia, yo estoy muy contenta de haber ido y dado la posición, por lo menos en la Comisión de Autodeterminación. Explicar lo que Bolivia ha vivido con el plurinacional, con un presidente supuestamente indígena, y que al principio tenía mucho resquemor porque nosotros creemos que en Argentina le creen a Evo Morales, ¿no? Mm. Es más, él se ha refugiado ahí del supuesto golpe. Eh, Sin embargo, creo que las oprimidas, las mapuches que estaban ahí, las trabajadoras, entendieron la posición porque también no son ciegas, ¿no? Y terminaron entendiendo la denuncia porque yo claramente fui a denunciar toda la impostura que había vivido aquí el gobierno de Evo Morales. Y en ese momento es cuando entendí que la política internacional es así concreta.
¿no? Al margen, obviamente, de los artículos y todos los pronunciamientos que se puedan sacar. El hecho de que venga una boliviana y explique, porque el encuentro, tú nos contarás por qué era plurinacional, porque lo Ujú. plurinacional. Claro, quizás una cuestión para contar a los compañeros que por ahí están siguiendo o a las compañeras que no pudieron asistir es primero que el encuentro se hizo en Bariloche, que el nombre mapudungún es Furilovche, porque allí hay una cantidad de compañeras mapuches de la MUNIEN fueron presas, perseguidas, encarceladas. Se asesinó a Rafael Nahuel, ahí nomás de donde estuvimos reunidas nosotros, en el lago, en Mascardi, y digamos, contra esa persecución, de hecho, hay una que estaba presa y abrió el acto de inauguración, la Machi Betiana, digamos, con su palabra, esas fueron luchas políticas muy fuertes, porque, digamos, si hay algo, vos recién mencionabas al peronismo, todavía en el encuentro, la fuerza más contundente es del nacionalismo burgués, ya sea representado, digamos, por el peronismo como a través del PCR, el maoísmo, para los que no saben qué es el PCR, que ahora está totalmente integrado al gobierno, o sea, como fuerzas políticas siguen dirigiendo y son mayoritarios los que llevan a cantidad de compañeras, entonces esa lucha política y el encuentro se llamó siempre el Encuentro Nacional de Mujeres y cambió el nombre a plurinacional por una lucha política que dieron algunos sectores para hacer, digamos, referencia o incluir a las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Ya sea el mapuche o en el norte otros quechua, aymara, etcétera. Y nosotros el debate que dijimos en ese momento es, el problema para nosotros no es que se llame plurinacional, puede ser para nosotros el problema de clase y cuándo le vamos a poner al encuentro el trabajadoras, ¿no? Es decir, digamos, para hacer la diferencia entre de clase con el resto de las mujeres, incluso el encuentro ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, y bueno, realmente fue muy gratificante encontrarse ahí con las compañeras travestis, los planteos de clase que hacían, cómo recibían nuestros volantes, entonces uno de los debates fundamentales que atravesó el encuentro fue la cuestión mapuche, que de hecho hubo una discusión por la cabecera que después podemos retomar, la cuestión mapuche, la cuestión palestina, otro debate que también atravesó el encuentro y que pudimos nosotros volantear masivamente nuestra posición, y otra cuestión fue la cuestión electoral, porque mañana hay elecciones ahí te veo tomando mate, se ve que Ah, te sí, ya me copié, me muy copié. bueno, muy bueno. Así que mañana hay elecciones en Argentina y Sí. el debate electoral también atravesó, o sea, estamos hablando de 70.000 personas, mujeres o no, digamos, discutiendo política. Esos fueron los debates principales. ¿Qué impresión te llevaste vos de esos tres debates fundamentales? Sí, lo de Palestina fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? Así es. Yo pensaba que íbamos a dar una pelea un poco más fuerte porque ellos podían opacarlo, decir que no se va a discutir, que no es el lugar, además por el lugar en el que estábamos, pero flameó la bandera de Palestina, y en todas las comisiones, incluso en comisiones donde nosotros no estábamos, ellos se habían pronunciado a favor del pueblo de Palestina, ¿no? Un pueblo que está siendo masacrado prácticamente. Nosotros estábamos en el encuentro y estaban bombardeando un hospital, ¿no? Donde han muerto 40 bebés, y bueno, esa posición no podíamos callarla. Entonces sí, fue claro, fue fácil, y lo que fue un poco más, digamos, áspero, fue el tema de las elecciones, ¿no? Ujú. Y no de las elecciones como las elecciones, sino de qué es lo que va, cuál es la respuesta correcta para salir del atraso, de la crisis, y en este momento Argentina, porque todo el mundo está atento a Argentina, qué es lo que va a suceder, porque hemos visto cómo su economía está pues en una crisis permanente, y no es que no afecta a los demás países, ¿no? O sea, a todos nos afecta, principalmente a los hermanos que estamos tan a la frontera como Bolivia. Siempre decimos nosotros, si Argentina se resfría, Bolivia estornuda, ¿no? Porque además las relaciones y los vínculos económicos existen. Y ¿cuál era la solución? ¿No? Y claramente había una posición muy electoralista que decía votar por tal o por cual, y finalmente Por el por el mal menor. menos era la solución, ¿no? Y lo utilizaban a Milei como el monstruo que iba a venir a espantar,
para tener votos. Y al final, ¿qué conseguimos con más diputados? ¿Qué conseguimos con más senadores? La crisis no se va a resolver, la crisis es estructural. Y saludos nuevamente, ¿no? A las antiguas puristas y que lo plantearon así tan duramente, ¿no? Si yo voy a votar nulo, y incluso las nuevas, ¿no? Esta compañera nueva que fue a decir, bueno, aunque me abuchen, porque ahí había muchas peronistas organizadas, yo quiero decir que voy a votar nulo porque a mí las elecciones no me resuelven el problema diario, cotidiano, la forma en que ha explicado desde su vida, desde su posición, desde su realidad, vale oro, vale oro. Hay un matiz, digamos, que algo que observamos, que por lo menos yo observé, es que la posición del voto nulo era rechazada más que nada por el sector de la pequeña burguesía o las mujeres que venían organizadas con partido. La base, es decir, las compañeras desocupadas que venían del norte, de los distintos movimientos desocupados, ya sea del FOL, del Polo Obrero, no sé, las compañeras desocupadas, las más proletarizadas, las más precarizadas, recibían muy bien la posición. Es decir, que cuánto daño hace a veces, digamos, una organización que se dice levantar unas consignas revolucionarias, pero que a la vez alimenta las ilusiones democráticas, cuando el rol, no digo no lo vamos a esperar del nacionalismo burgués, digamos, del peronismo, ¿no? Pero sí las organizaciones que reivindican la revolución social, cuál es su rol que deberían cumplir en combatir esas ilusiones democráticas y están haciendo el trabajo contrario, digamos, porque lo que sí hay es mucha bronca y mucho descreimiento por la situación económica que está atravesando el país. De hecho, se esperaban 100.000 y fueron 70.000 mujeres por la situación económica bueno, lo difícil que se torna a llegar, alimentarse en otro lugar, dejar los hijos, etcétera, todo lo que significa ir. Entonces, Sumado a que Bariloche es una de las ciudades más caras, sí, ¿no? Más sí, sí, turísticas. sí, sí, sí. Entonces, digamos, las compañeras y las más precarizadas eran las que mejor recibían la posición. Entonces, también ahí merece una reflexión, es qué estamos alimentando. Y otro detalle también es que tampoco vimos volantes programáticos en el encuentro. Nosotros teníamos un volante, intervenimos con un volante que decíamos sobre la cuestión general de la crisis, sobre el planteo de la mujer, o sea, sobre varios aspectos. Y del resto de las organizaciones, el que estaba era el vote tal, pero no habían reflexiones más profundas, incluso estuvimos vendiendo libros. Bueno, eso también marcó una diferencia y yo, digamos, lo que pude palpar y lo que hablamos es que había un sector que recibía muy bien y otro, por supuesto, que rechazaba, que ya tenía su voto definido a masa y rechazaba una posición, digamos, que denunciara el circo electoral burgués completo, ¿no? Sí, sí, o sea, se nota una decadencia de la ideología de estos reformistas, ¿no? Eh, bueno, aquí no hay. En Bolivia los reformistas, o sea, están totalmente perdidos. Tal vez ustedes le vean al MAS como reformista, ¿no? Pero acá está totalmente claro que ellos son burgueses, que defienden la propiedad privada. Entonces, allá se nota su ausencia ideológica, no es como en otros momentos donde seguramente podían debatir con más altura, ni siquiera llevaron con fuerza el tema de la posición de la mujer, como las feministas burguesas lo hacen con el problema de género, que las contradicciones de género son primero, que yo esperaba encontrarme con esas posiciones, ¿no? Yo esperaba encontrarme con que ellas defiendan que las contradicciones de género son las que ahora son las predominantes y son las que tenemos que atender para dejar de lado las contradicciones de clase, ¿no? ¿Y qué te encontraste con las Y, contradicciones, con la cuestión de clase muy presente, ¿no? sí, sí, o sea, incluso ellas, por eso su posición política de ellas, su ideología está muy en decadencia, ¿no? Ni siquiera pueden levantar la bandera de las contradicciones de género, Claro. Por ¿no? eso digo, en el encuentro, en la cuestión de clase, la crisis económica, la Sí, situación política sí. internacional, o sea, el debate era totalmente político. Marcia, y dos cuestiones que nos quedan, pero una antes de la última, es ¿cuáles son los límites de este encuentro? Porque nosotros les hacemos críticas, digamos, a este encuentro. ¿Cuáles son los límites que vos observás? Eh,
Es que, bueno, para hacer un encuentro de mujeres, no estaba planteado ya las reivindicaciones propiamente de mujeres, como cuando nacen, ¿no? Por el divorcio o Ujú. incluso por el aborto, que son consignas democráticas burguesas, ¿no? Pero obviamente había que apoyarlas. Sin embargo, ahora no, no hay estas consignas porque ellas, o sea, en este el posmodernismo y su teoría de género, ellas pretenden olvidar estas contradicciones, estas necesidades y estas reivindicaciones concretas que tiene el movimiento de mujeres, ¿no? Entonces, pero luego se impone, y yo creo, por la presencia del se impone la discusión de clase, la discusión del desempleo, la discusión del trabajo, de qué solución va a tener esta crisis mundial al final de todo, incluso de las nacionalidades originarias. Y está ausente eso y creo que es un trabajo que todavía queda pendiente, ¿no? Porque ya haciendo un análisis a nivel latinoamericano, incluso mundial, estas teorías de género y las feministas nos llevan la delantera, ¿no? O sea, nos llevan en mucho esta discusión y ganan a masas, a las masas en este debate y nosotros tenemos esa tarea pendiente, ¿no? Yo creo que esas fueron las limitaciones y tenemos como tarea pendiente tratar de discutir con el feminismo burgués, postmodernista, y las reivindicaciones concretas que se debe tener y cómo vamos a liberarnos las mujeres, ¿no? Bueno, una cuestión es que un acierto nuestro fue de nuestra caracterización sobre el hecho de que sigue siendo contundente y aplastante la fuerza del nacionalismo burgués en este encuentro, o sea que nuestros materiales dirigidos a combatir esa idea fue correcto. Nosotros una consigna que tenemos que darle, bueno, esta vez estaba cruzado por lo Palestina y la cuestión del pueblo mapuche, pero entiendo que tenemos que darle mucha preponderancia a la socialización de las tareas domésticas, porque es una consigna que ha abandonado, que nadie levanta y que está íntimamente vinculado con la doble opresión. Es una cuestión que aparece ausente, no está ausente, digamos, allí. Nosotros, si bien fuimos a las comisiones, nos peleamos con en la burocracia con uno, digamos, nos peleamos en otras fuimos a plantear la cuestión de la salud, del sistema único, o sea, intervenimos en la cuestión de vivienda, la persecución, en diferentes comisiones. Creo que para el próximo encuentro el problema de la socialización de las tareas, las condiciones económicas, es un punto muy importante a tener en cuenta porque además es algo que no se levanta y bueno, la reivindicación de la Revolución Rusa también, digamos, como un momento histórico donde hubo un avance de las condiciones materiales y hay algo que está muy fuerte, que también lo planteamos, que es que a peores condiciones económicas, peores condiciones de opresión de la mujer, los niños, las niñas, eso es algo que tampoco aparecía tan presente, pero bueno, después cuando uno empieza a ver el debate ve que hay un campo muy fértil para las posiciones políticas y eso creo que es lo que hay que reivindicar. Ahora, en relación a los límites, la dirección la sigue teniendo el PCR, por lo tanto son ellos los que definen, por ejemplo, que es muy importante que sea en Jujuy por la lucha, pero hace años que el encuentro no se realiza en Cava, es decir, en la capital, donde el centro político, si estamos advirtiendo, o si el encuentro está advirtiendo la posibilidad de que gane Milei, hubiese sido muy importante ir a pelear ahí y decir no nos toquen el derecho al aborto, no nos toquen esto, no nos toquen lo otro. Sin embargo, hace muchos años que no se define que sea en la capital. O sea, sigue teniendo la dirección un sector reformista que ahora está, digamos, íntimamente ligado al nacionalismo burgués. Entonces no podemos entrar en esa idea de que algunas compañeras piensan que es todo horizontal, que está, no, no, hay una dirección ahí que tiene, incluso como el primer día vieron que las comisiones habían debatido muy fuerte y no las podían controlar, al segundo día digamos, las fusionaron porque no podían controlar las discusiones políticas que se daban, entonces hay una dirección ahí de ese encuentro que está dirigiendo y sigue con sus manos, y bueno, Pero eso es para Ángela, mí, ahí un paréntesis, pero sí. debatieron con nosotros, Ah, sí, ¿no? claro, claro. Le debatimos la dirección, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, esa maniobra que hicieron de juntar y no sé qué, era para debatir con nosotros, no Ujú, había otra ujú. posición, ¿no? Ni siquiera entre ellas ni nada. Era el por contra las reformistas, estas, las peronistas, ¿no? Entonces, les debatimos la dirección en concreto, o sea, no podían obviarnos, no es que nos hemos diluido y que no Ujú. hemos aportado nada, ¿no?
poquitas, pero nos hemos hecho sentir, más que todas las argentinas, desde su posición, desde su lugar, y ellas se vieron obligadas a debatir y modificar si se reúnen o se no unen las subcomisiones para debatir con nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, y después, por supuesto, vamos a repudiar, no nos vamos a olvidar de repudiar que hayan golpeado a las Lamín que encabezaban la marcha para encabezar ellas, cuando en realidad si se estaba haciendo en territorio mapuche por la persecución, tendrían que haber encabezado las perseguidas, la Machi, María Nahuel, es decir, las que están sufriendo en carne propia la represión del Estado y sin embargo las corrieron. Esto no es la primera vez que lo hacen, digamos que actúan con violencia hacia los sectores más radicalizados, así que no nos vamos a olvidar de repudiar eso. Pero bueno, también las mujeres que van al encuentro van haciendo esta experiencia y eso va sirviendo para... Y ahora viene, el próximo encuentro es en Jujuy y nos estamos preparando con todo. Y bueno, yo te voy a preguntar a ver vos qué expectativa tenés, cómo se preparan. Yo les quería contar a las compañeras que nosotros decimos que es ya en la primer ruptura como mujeres que hacemos de ir al encuentro, es decir, bueno, esos días, no sé, no cuido a mis hijas, no cuido, no cocino, le decimos a nuestros compañeros maridos, bueno, arréglensela ustedes, no sé, lo que sea, dejo el trabajo, como sea, voy a discutir esos días, voy a discutir política. Ya eso es una ruptura en la situación de opresión que tenemos las mujeres, así que lo primero que llamamos es a ir y que después la experiencia de participar en los debates políticos y lo que significa ir organizada y no ir organizada, o sea, hay una diferencia muy importante en ir a participar así, digamos, como a ver qué pasa, a poder ir organizadas, discutir política, hacer plenarios como hicimos nosotras, las invitamos a que viajen con nosotras. Ya nos estamos preparando para Jujuy, vos te estás preparando ahí, Marcia. Ah, sí, ya aprendí también, como ustedes dicen, ahorrar un año, entonces yo ya traje también mi chanchito y estoy empezando a ahorrar. Y sí, las compañeras de Bolivia están muy atentas, están muy a las expectativas. Un poco que aquí en Bolivia, yo digo, debe ser por los cerros, porque la cordillera nos tapa. Nunca tenemos la costumbre de ver más allá del mundo, ¿no? Y evidentemente ahora sí tienen mucha expectativa. Incluso una compañera de Bolivia que está en Brasil nos contó que allá también hay un encuentro de mujeres campesinas más que todo, pero financiadas por el gobierno y que él también le prestó mucha atención. Ella está viviendo ahora en Brasil, pero ya un poco logramos ya mirar afuera, ¿no? Mirar a decir qué pasa en los otros países y cuál es el valor de nuestra participación en los otros países, ¿no? Porque un poco aquí al principio hubo un poco de reticencia de decir, no, 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 nosotros somos muy politizadas, ¿no? Allá cómo van a estar yendo a hablar de género, aquí la lucha es con el varón y punto, porque también ese movimiento en Bolivia es muy marcado, ¿no? O sea, no nos olvidemos de las mujeres amas de casa mineras que sí podían tumbar gobiernos, pero no era movimiento exclusivo de mujeres, ¿no? Pero Claro. sí tenían una participación. Pero ahora, bueno, esta experiencia ha podido, como te decía, para terminar, poner el germen, un granito de arena para que podamos ir haciendo un programa internacional en cuanto al movimiento femenino, Claro, ¿no? y además que somos las únicas que vamos a ir a levantar las resoluciones de los congresos de la Corte Internacional, y entre ellos la resolución de la mujer. O sea, nosotros tenemos, digamos, una responsabilidad política porque no hay otro sector, de hecho, contamos como una anécdota, pero llamaba mucho la atención nuestra bandera porque tenía el símbolo de la Cuarta Internacional. Es decir, el resto de las organizaciones, acá veo algunos mensajes, nos están saludando, Marcia, nos están saludando Lucy, Cintia, Nahuel, nos decía, se veía muy débil al FIT, claro, porque han abandonado, están totalmente cooptados al movimiento feminista, digamos, y se han como transfigurado, incluso cambian los colores de las banderas, usan otros símbolos, porque como hay un rechazo a los partidos para no aparecer como partidos. Entonces nosotras ahí, Sí. digamos, al aparecer organizadas, tenemos esa responsabilidad política de los cuatro congresos de la Tercera Internacional de levantar ese programa, que hay problemas. Yo recién decía, la socialización de las tareas domésticas no es una consigna nueva, es una consigna que tiene años, que tiene experiencia, y bueno, tenemos esa responsabilidad política
de levantar ese programa que si no estaría ausente. Y también hemos hecho contacto con otras corrientes también ahí que tenían planteos parecidos, digamos, pero más ligadas al guevarismo. Así que también esa responsabilidad está buena de que, o sea, es importante tener presente que si no estamos ahí, esas ideas no están. Angie, aquí me están preguntando, y bueno, Sí, es una pregunta que todos Bolivia tienen antes de que te vayas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué bueno. tenemos que hacer los trabajadores en Argentina? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, nosotros decimos que gane quien gane de los tres candidatos, digamos, o sea, va a seguir gobernando el Fondo Monetario Internacional. Realmente es muy incierto, o sea, no hay una claridad, digamos, sobre si puede ganar Milei o puede ganar Massa, y nosotros caracterizamos que incluso el voto a Milei es parte, porque se habla, hay una teoría de la derechización de las masas, y nosotros decimos que es un voto de rechazo, de repudio, de despolitización, pero en el sentido de decir repudiar todo el circo electoral, o sea, no es un voto consciente, no significa eso que las masas se van a la derecha por eso y que el ajuste ya lo estamos recibiendo por masa. O sea, mañana se va a definir si hay balotaje o no, ¿no? Eso en primer lugar, digamos, no está claro, ni los analistas, ni las encuestas saben, digamos, qué va a pasar, pero esto de no saber qué va a pasar tiene que ver con la disgregación de los partidos políticos. Nosotros un poco lo vimos en el encuentro, que no aparecían los partidos, o sea, aparecían con otros nombres, ¿no? Incluso del mismo PJ, digamos, si bien el peronismo era fuerte en el encuentro, no parecía como partido justicialista acá defendiendo al gobierno. Es decir, hay tanto descreimiento en la juventud que es que la juventud, digamos, ha sufrido la precarización de sus condiciones materiales. Entonces ya, digamos, el discurso de los derechos humanos, el discurso de las conquistas que tenían que ver con reivindicaciones democráticas no les cierra porque han pasado años desocupados y lo que quieren es respuestas concretas. Entonces, tampoco podemos leer, si bien hay un sector que está asustado por el voto a Milei, como es un voto, digamos, es un cheque en blanco a la derecha. No es así. Nosotros entendemos, digamos, que las masas van a salir a luchar, que va a haber resistencia y que hay algunas cuestiones como la educación pública, por supuesto que pueden hacer mucho daño, como lo hizo Menem, que fue un gobierno peronista y privatizó todo. O sea, no nos olvidemos que ya tuvimos, aunque, digamos, tenía otro carisma y no parecía como un loco, acá el que vendió todo no fue bajo la dictadura, sino fue bajo un gobierno democrático en los 90. O sea, por supuesto que pueden avanzar contra condiciones laborales, económicas, pero entendemos que va a haber una reacción frente a cuestiones que son muy sentidas. Yo decía recién la educación pública, la salud pública. Entonces, lo que está cruzado es eso. Y bueno, y si hay balotaje, va a estar muy interesante por la presión que va a recibir algunos sectores para llamar a votar a masa. Nosotros estamos llamando al voto Balotaje, nulo. ¿Por qué el balotaje voto nulo? es segunda vuelta. Sí, perdón, segunda vuelta. Nosotros estamos llamando al voto nulo en el sentido del rechazo a la democracia y a la dictadura, democracia burguesa en el sentido de la dictadura del capital. Por eso nuestro voto tiene un contenido, o sea, por un programa de la revolución social. No es un voto en blanco, no es un voto despolitizado, no es un no voy a votar porque no me interesa, es una participación activa, digamos, hemos sacado materiales, hemos volanteado, hicimos una campaña, sacamos un spot en la radio diciendo este es el programa y tenemos que descreer, digamos, de las instituciones de la burguesía, ¿no? Que dicen que cada 4 años votando se resuelve el problema. Entonces, estamos viviendo una situación de hiperinflación prácticamente, o sea, de una pérdida del salario enorme, los billetes ya casi no valen nada, una situación económica tremenda de la juventud, las mujeres, los niños, los trabajadores, la precarización de muchos compañeros que son jóvenes y que no han tenido un trabajo formal en su vida. O sea, eso es un evento muy particular de este momento. No estamos hablando ni siquiera de los índices de desocupación de los 90, donde habían desocupados que habían tenido trabajo y se quedaron desocupados. Acá hablamos de generaciones enteras que no han tenido nunca un trabajo formal. Y bueno, eso se va a expresar también mañana, esa bronca que hay contra los oficialismos. Pero bueno, no sabemos, digamos, no podría hoy, no tengo la bola de cristal ni la tira partida para decir, bueno, gana tal. Lo que sí sabemos es que va a continuar un programa, digamos, del Fondo Monetario Internacional, que ya lo está aplicando Massa, o sea, Massa ya está gobernando y lo está aplicando. Así que bueno, eso, tendríamos que ir cerrando. Te agradezco, Marcia, que te hayas dispuesto. Te cuento que hoy en el segundo programa nosotros venimos trabajando los 50 años del golpe fascista en Chile, entonces el primer programa abordamos los eventos previos al 70, digamos, toda la enorme historia de Chile, el Frente Popular anterior,
de los 30, las participaciones de Zapata e Hidalgo en el Parlamento. Eso fue lo que abordamos el programa anterior con Ramón. Y bueno, y el programa próximo vamos a abordar los organismos de doble poder en los 70 en Chile, la JAP, que son las juntas de abastecimiento, digamos, y los cordones industriales, como dos eventos importantes y como dos experiencias concretas también de organismos de doble poder que tomaron decisiones. Así que te agradecemos que hoy que hayas estado presente en nuestro programa para poder retomar un evento que fue muy importante para nosotras, que participamos activamente y que estamos elaborando nuestros balances. Agradecida yo no solamente por invitarme al programa, sino por haberme invitado a este evento que realmente va a marcar la diferencia de un antes y un después, porque tenemos tareas pendientes, tenemos que parar un movimiento femenino latinoamericano internacional, como tú dijiste, es nuestra responsabilidad histórica y creo que gracias por haberme hecho parte, por haberme tomado en cuenta. Y bueno, aquí vamos a seguir trabajando para que realmente esta semillita vaya creciendo y sea pues realmente una fracción internacional de mujeres que podamos participar. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todas las chicas de Argentina que las he conocido, lindas, hermosas, y también a los chicos que tengo que recalcar y decir de que fueron los encargados de que nosotras podamos discutir política y ellos se Claro. dedicasen a las tareas domésticas, ¿no? Sí, Fue sí, lo muy hicieron como apoyo para, nos cocinaron, nos llevaron también, digamos, para que pudiéramos, sí, incluso cuidaron a algunos de los niños para que pudiéramos participar, así que, por supuesto, le mandamos un gran saludo fraternal a los compañeros, lo hicieron como una tarea militante, es una decisión que tomamos de forma muy consciente, así que eso, nos habíamos olvidado de mencionarlos, y bueno, y en este contexto tan complejo, bueno, quiero cerrar diciendo viva la solidaridad internacional de clase frente al pueblo palestino que está viviendo en este momento tremendo, digamos que tiene como punto fundamental los 70 años de ocupación. Repudiamos a los que solamente hablan del terrorismo de Hamas sin mencionar, digamos, totalmente entregados a la campaña de los medios burgueses, digamos, sin mencionar que hay un pueblo que está siendo ocupado, que en su derecho a su soberanía hace más de 70 años. Entonces mandamos un abrazo solidario, la solidaridad internacional como clase y bueno, también nosotras nos seguimos organizando porque entendemos, digamos, que no hay posibilidad de nuestra liberación bajo este sistema capitalista y que eso, digamos, atenta particularmente contra la propiedad, o sea, nuestro programa es contra la propiedad privada y bueno, y eso choca contra la democracia burguesa. Así que mañana vamos como partido también a dar esa lucha electoral, también en las urnas lo vamos a dar, poniendo nuestro voto nulo ahí para que aparezca. Y bueno, estaremos haciendo el balance de lo que aquí suceda. Así que también te agradecemos mucho, hubo muchas repercusiones de tu intervención, porque realmente que aparezca una compañera boliviana hablando contra Evo Morales, generó mucho impacto, interés, nos pidieron los materiales, así que te agradecemos tu esfuerzo de que hayas venido. Sabemos que es una tarea militante, pero bueno, también hay un esfuerzo personal siempre. Y bueno, nos vemos en Jujuy, en sí, octubre. nos vemos en Jujuy. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos estamos viendo el próximo programa de La Revolución, una charla necesaria, el programa radial del POR. Si alguno se quedó con algo, les contamos que tenemos un canal en Spotify y pueden escucharlo en formato podcast. Así que nos vemos. Chau, chau.